Durante la primera década del siglo XXI, más de 100.000 cristianos murieron anualmente. Es decir, son 11 personas martirizadas cada hora. Según los grupos no religiosos que luchan por los derechos humanos, el 80% de violaciones de la libertad religiosa de hoy son contra de los cristianos. Los senadores norteamericanos Rand Paul y Ted Cruz han hecho duras acusaciones al presidente Obama. La principal de ellas es que se pronuncie sobre la guerra mundial contra los cristianos. Rand Paul y Ted Cruz. Rand Paul afirmó que decenas de millones de musulmanes radicales están librando una guerra global contra el cristianismo, y los Estados Unidos, considerada la nación cristiana más grande en el mundo, es necesario que intervenga. Luego citó a la prensa una lista de los últimos ataques contra los cristianos en Siria, Egipto, Pakistán, Nigeria, Guinea, Tanzania, Kenia, Indonesia y Libia, entre otros. Su deseo es que Obama exija mayor libertad religiosa, especialmente en los países que reciben dinero de Estados Unidos. Pakistán, donde un musulmán puede ser castigado con la muerte si se convierte al cristianismo. Él terminó diciendo: "No te dejes engañar, ayudamos a establecer estos nuevos regímenes islámicos", en clara referencia a la situación en Afganistán e Irak, donde los Estados Unidos aún hoy luchan contra extremistas. Para él, la situación es aún más grave en Siria, donde los rebeldes con armas militares son aliados de Al-Qaeda en Estados Unidos. El dinero de nuestros impuestos no debe ser utilizado para apoyar una guerra contra los cristianos, concluyó. Esta postura tiene todo el apoyo de Ted Cruz, hijo de un pastor evangélico. Ambos son precandidatos a la presidencia en las próximas elecciones. En el mismo encuentro, durante la cumbre Votantes de Valores, el 11 de octubre en Washington, Cruz habló en contra de la política exterior de Obama y sus medidas para restringir la libertad de culto de los cristianos dentro de su propio país. ¿Guerra global contra los cristianos? A principios de este mes, el periodista John Allen Jr. lanzó su último libro, The Global War on Christians. La guerra global contra los cristianos. La mayoría de sus señalamientos se encuentran en el mismo tono de las declaraciones de los senadores. Allen detalló lo que él llama ola mundial de violencia, que ha hecho que los cristianos de hoy sean el grupo más perseguido por causa de la religión. La defensa de los cristianos perseguidos en el mundo debe ser la prioridad número uno, pues es parte de sus derechos humanos, dice Allen. Para él, la prensa mundial ha evitado la presentación de los informes por otros intereses. El periodista dijo que de acuerdo a su investigación, durante la primera década del siglo XXI, más de 100.000 cristianos murieron anualmente. Es decir, son 11 personas martirizadas cada hora. Según los grupos no religiosos que luchan por los derechos humanos, el 80% de violaciones de la libertad religiosa de hoy son contra de los cristianos. Allen insiste en que hay que poner fin al silencio sobre la persecución contra los cristianos. Para él, esta situación se da en todos los continentes, aunque en distinta intensidad. También deja claro que los conflictos se producen no solo entre cristianos y musulmanes, los radicales hindúes también matan en la India y en el sur de Asia. La justificación de algunas masacres es meramente política. En su libro, señala la existencia de la persecución que implica la violencia y el asesinato, cuyo ejemplo más extremo son los campos de concentración en Corea del Norte. Sin embargo, no se olvida demostrar que hay un movimiento secular en Occidente que se opone a todo tipo de manifestación de pensamiento cristiano, sobre todo por su postura contraria al aborto y al matrimonio gay.